Irán hoy está en boca de todos, y una de las cosas que más llama la atención es su orografía, y lo difícil que sería invadir un país así. Estamos hablando de casi 90 millones de habitantes, con dos fuerzas armadas muy numerosas, el ejército regular y la guardia revolucionaria, y sobre todo un territorio extremadamente montañoso. Pero lo cierto es que ya fue invadido, y no por uno, sino por dos imperios. Y no hace tanto tiempo de ello, estamos hablando de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Pero la pregunta es, ¿quién y por qué? Fijaos en este mapa de Oriente Medio. Todos sus vecinos, a excepción de Afganistán, fueron en algún momento dominados por potencias europeas. De hecho, Afganistán solo se mantuvo independiente porque así les convenía a rusos y británicos. Al oeste, Siria e Irak quedaron bajo influencia francesa y británica. Y al norte, el Cáucaso y los Sistanes estaban integrados en la Unión Soviética, que previamente habían sido incorporados por el Imperio ruso. Pero Irán era otra cosa. Heredero de los grandes imperios persas y en la práctica el único país soberano de la región. Soberano a medias, porque el petróleo iraní ya estaba en manos británicas. En 1901, una empresa del Reino Unido consiguió los derechos para explotar prácticamente todo el petróleo del país. Y con el tiempo eso daría lugar a la Anglo-Iranian Oil Company. Así que Irán no era una colonia, pero tampoco controlaba sus propios recursos naturales. Sin embargo, ahora ya estábamos en una época de cambio. En los años 30 empezaron a surgir nuevos actores en el escenario internacional. Y como os podéis imaginar, en Irán no había mucho precio hacia los británicos, así que empezaron a mirar hacia otra dirección, concretamente hacia Alemania, liderada en ese momento por un pintor austríaco. Durante esa década, Berlín se convirtió en uno de los principales socios comerciales y técnicos de Irán. Y la presencia alemana fue creciendo poco a poco, ingenieros, asesores, empresas. Y no solo esto, los alemanes creían que el origen de la raza aria provenía de Irán. De hecho, durante estos años se empezaron a enviar científicos y estudiosos a estudiar esa supuesta conexión histórica. Pero más allá de estas ideas, lo realmente importante era otra cosa. En 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. Y para los británicos el riesgo de que Irán y sobre todo su petróleo cayera en manos alemanas era cada vez más preocupante. La situación se vuelve aún peor cuando en cuestión de meses Alemania se hace con el control de buena parte de Europa. Ahí aumenta la tensión y el Reino Unido empieza a ver a Irán como un riesgo potencial. A principios de 1941, Londres exige a Irán que expulse a los alemanes, pero estos le dicen que la abuela fuma. Y estas exigencias se vuelven cada vez más intensas, pero la respuesta es siempre la misma. Fue en el verano de 1941 cuando ocurre algo que lo cambia absolutamente todo: la invasión alemana de la Unión Soviética y la Operación Barbarossa. De repente, Reino Unido tiene un nuevo y poderoso aliado. Y en ese momento Irán pasa a ser fundamental, no solo por los británicos sino también por los soviéticos. Así que en agosto de 1941 ambos hacen un último intento. Exigen a Irán que expulse a los alemanes. Pero la respuesta vuelve a ser la misma. Así que el 25 de agosto de 1941 el Imperio Británico invade desde el sur y la Unión Soviética desde el norte. Y en cuestión de días Irán cae y el Shah abdica. Londres le obliga a exiliarse, colocando en su lugar a su hijo Mohammad Reza Pahlavi, un líder mucho más alineado con los intereses de los aliados. Pero más allá del cambio de gobierno, lo realmente importante era el valor geoestratégico de Irán. Para el Reino Unido el objetivo era, claro, asegurarse el petróleo iraní y evitar a toda costa que cayera en manos alemanas. Pero para la Unión Soviética, Irán era igual de crucial, porque permitía abrir una ruta directa de suministros desde el sur, el llamado Corredor Persa. A través de esta ruta y gracias a la ley de préstamo y arriendo de Estados Unidos, tras una gran inversión en infraestructuras, millones de toneladas de material, armas, vehículos y alimentos empezaron a llegar a la Unión Soviética. Y aquí surge una pregunta importante: ¿fue realmente tan fácil para ellos invadir Irán? La respuesta es que sí, pero es que estamos hablando de dos imperios que en ese momento estaban completamente asfixiados. Reino Unido venía de soportar los bombarderos de la Luftwaffe, y sus convoyes eran atacados constantemente por submarinos alemanes en todo el Atlántico. Pero es que para la Unión Soviética la situación aún era peor. La Wehrmacht avanzaba sin parar por su territorio, capturando ejércitos enteros y ciudades. Y aún así pudieron atacar Irán. La clave fue que no tuvieron que desviar grandes recursos del frente principal. En el caso soviético utilizaron fuerzas que ya estaban desplegadas en el sur, en el Cáucaso, tropas secundarias suficientes para enfrentarse a un ejército mucho más débil.
Así que más que una guerra fue una operación rápida y casi que inevitable. Pero claro, entre el Irán de hoy y el de ese momento hay muchas diferencias. En ese momento Irán tenía unos 15 millones de habitantes y era un país bastante poco desarrollado. La invasión fue en cuestión de días. Muy distinto al Irán actual, con casi 90 millones de habitantes, una estructura militar mucho más compleja y una capacidad tecnológica nada despreciable. Y como dato curioso, en 2009, el entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, llegó a pedir compensaciones de guerra por esta invasión. Y esta es la historia de la invasión anglo-soviética de Irán de 1941. Si os ha parecido interesante el contenido, dejad vuestro like, vuestro comentario con vuestra opinión y considerad suscribiros para próximos vídeos. Así que un saludo a todos y nos vemos en la próxima.